Dicen que el matrimonio se termina con un grito, con un portazo violento, o con el descubrimiento de una infidelidad de película. Nos han mentido. Tú y yo sabemos que el final casi nunca es una explosión nuclear. El final es un susurro. Probablemente fue un martes cualquiera. Un jueves por la tarde. No había música triste de fondo, ni estaba lloviendo, simplemente estabas ahí, doblando la ropa o conduciendo de vuelta a casa, levantaste la vista, miraste a tu esposo o a tu esposa, y te diste cuenta de algo aterrador. Esa persona, la que duerme a 30 centímetros de ti, se ha convertido en un completo extraño. Si estás escuchando esto, es probable que lleves mucho tiempo sintiendo un peso en el centro del pecho que no te atreves a nombrar. Quizás me estás escuchando con audífonos, a escondidas, fingiendo que duermes. O quizás estás en el auto, 5 minutos antes de entrar a tu casa, tomando aire para ponerte la máscara de todo. Está bien. Quiero empezar diciéndote algo que necesitas escuchar con urgencia, porque sé que el silencio de tu casa te está consumiendo. No estás loco y no estás loca. Esa sensación de soledad, incluso estando acompañado, es real. Ese nudo en el estómago que sientes cuando escuchas la llave girar en la cerradura, anunciando que él o ella ha llegado. It is real. Tu intuición no te miente, aunque sigan pagando las cuentas juntos, aunque sigan siendo padres funcionales, algo fundamental se ha roto. En este canal no vamos a darte consejos vacíos de comunicación asertiva, ni frases motivacionales baratas. Aquí vamos a hablar de lo que nadie dice ande, la psicología oscura de las relaciones, de los códigos de engaño y de la realidad cruda del matrimonio cuando las puertas se cierran. Si tienes el valor de escuchar la verdad, por incómoda que sea, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campana. Únete a esta comunidad de personas que decidieron dejar de mentirse, porque el primer paso para salir del infierno es admitir que estás en él. Ahora, baja la guardia durante los próximos minutos. No tienes que fingir, no tienes que sostener la estructura de tu familia, tú solo o tú sola. Vivimos ignorando las señales, nos convertimos en maestros de la negación. Te dices a ti mismo, es solo una mala racha, es el estrés del trabajo. Seguro, cuando los niños crezcan, volveremos a conectar. Te repites la mentira más grande de todas. Así son todos los matrimonios después de 10 años. Pero en el fondo, sabes que hay una diferencia abismal entre la rutina y la muerte. Sabes que hubo un clic psicológico, un día específico en el calendario, donde la conexión se cortó. No hablo de cuando dejaron de tener intimidad en la cama, eso es solo un síntoma final. Hablo de cuando dejaron de tener intimidad en el alma. Quédate conmigo, vamos a encontrar esa fecha. Vamos a entender por qué duele tanto recordar la trampa de la memoria. Para sanar, primero tenemos que dejar de mentirnos sobre el diagnóstico. A veces pensamos que el fracaso es dejar de amar, pero el verdadero dolor no viene del desamor, viene de la memoria. Duele porque recuerdas, y sobre todo, duele porque comparas. Hay una frase maldita que probablemente resuena en tu cabeza como un eco constante. Cuando estás solo de novios, nos iba mejor. ¿Por qué duele tanto esa frase? Porque cuando eran novios, la relación era un descubrimiento. Había curiosidad. Piensa en esos primeros años. Te preguntaban ¿cómo te fue hoy? Y realmente querían saber la respuesta. Se quedaban escuchando tus historias tontas del trabajo, como si fueran lo más interesante del mundo. Eras su prioridad, eras su misterio favorito. Ahora, observa tu realidad de hoy, Ann. Sé honesto. La relación ha dejado de ser un romance para convertirse en una empresa de logística. Se han convertido en excelentes socios comerciales. Administran cuentas de banco, administran las calificaciones de los niños, administran la lista del supermercado y las reparaciones del coche. Son roommates con anillo, compañeros de casa eficientes, pero dejaron de administrar el corazón del otro. Ya no se miran a los ojos, se miran a través de las pantallas o a través de los problemas domésticos. Y cuando la logística mata a la magia, la casa se vuelve impecable, pero el aire
se vuelve irrespirable. Y aquí es donde entramos en el territorio más oscuro en los códigos de engaño. Mucha gente piensa que el engaño es solo meterse en la cama con otra persona, pero tú y yo sabemos que la traición empieza mucho antes. Los códigos de engaño son ese reglamento invisible que ambos firmaron sin darse cuenta. Son las mentiras sistémicas que mantienen el matrimonio en pie, como vigas podridas pintadas de blanco. Déjame exponerte los 3 códigos más brutales que probablemente estás viviendo ahora mismo. Código 1. La doble vida pública. Es el pacto de la pareja perfecta. Piensa en la última reunión familiar o fiesta con amigos. Llegaron juntos. Quizás hasta le tomaste la mano al entrar. Sonrieron en las fotos. Delante de la gente se dijeron mi amor o se sirvieron bebida mutuamente. Pero en el segundo exacto en que se subieron al coche para volver a casa, el silencio cayó como una lápida. Se soltaron la mano, se borraron las sonrisas. Ese es el primer gran engaño, usar a la sociedad como testigo de un amor que en privado ya no existe. Han acordado ser actores para el público y extraños para la intimidad. Código 2. La mentira preventiva. Es cuando empiezas a ocultar cosas insignificantes solo para evitar su reacción. Ocultas lo que gastaste en el supermercado, ocultas que te tomaste un café con un amigo, ocultas lo que realmente piensas sobre política o sobre la crianza de los hijos. No porque estés haciendo algo malo, sino porque le tienes miedo a su juicio o pereza a su indiferencia. Cuando tienes que editar tu personalidad para que tu pareja no se moleste, estás viviendo bajo un código de sumisión, no de amor. Código 3. El boicot emocional. Este es el más cruel. Es cuando uno de los dos tiene una buena noticia, una ilusión o un proyecto y el otro lo ignora sistemáticamente. No te ataca, simplemente no reacciona. Le cuentas que te ascendieron y sigue mirando el celular. Le dices que estás triste y sube el volumen de la televisión. El engaño aquí es fingir que no escuchan, cuando en realidad están eligiendo castigarte con el silencio. Han roto el voto más importante, el de cuidarse en la salud y en la enfermedad, pero sobre todo en la vulnerabilidad. Estos códigos son la verdadera infidelidad, porque le estás siendo infiel a la promesa de ser un equipo. Están durmiendo con el enemigo, pero han acordado no dispararse mientras haya testigos delante. Y vivir bajo estos códigos agotante deja drenado. Por eso ocurre lo que vamos a analizar ahora. Por eso buscas aire fuera. La paradoja del extraño. Esto nos lleva al punto más doloroso de este análisis. Quiero que seas brutalmente honesto conmigo aquí. ¿Te ha pasado últimamente? ¿Vas al trabajo, vas al gimnasio o simplemente estás en la fila del supermercado y un extraño te sonríe? Un compañero de trabajo te escucha con atención genuina y te dice, oye, qué buena idea tuviste, o la cajera te da las gracias con una amabilidad que te sorprende y sientes un alivio inmediato, seguido de una culpa terrible. Tu cerebro hace una comparación inevitable. Hay personas allá afuera, desconocidos que no me deben nada, que me tratan con más gentileza que mi propio marido. Hay gente que me valora más en 5 minutos de charla que mi esposa en todo el último mes. Esa es la disonancia cognitiva que te está matando. Tu cerebro no entiende por qué el lugar que debería ser tu refugio, tu hogar, se ha convertido en tu zona de guerra fría, cuando la amabilidad vive afuera y la indiferencia vive adentro. La estructura del matrimonio ya está colapsada. Aunque las paredes sigan en pie y sigan posando sonrientes para las fotos de Navidad. La intimidad fantasma. Finalmente, esta autopsia no estaría completa sin mirar lo que ocurre detrás de la puerta cerrada de la habitación. Hablemos de la intimidad fantasma. Muchas parejas creen que mientras sigan teniendo relaciones sexuales, el matrimonio está vivo, pero el cuerpo no miente. Existe una diferencia abismal entre hacer el amor y cumplir con el trámite. Empiezas a notar que el contacto físico se ha vuelto mecánico, una tarea más en la lista de pendientes, justo después de pagar la luz. Y aquí surge una duda corrosiva, una que quizás no te has atrevido a decir en voz alta, a la sensación de que ya no brindas placer. Sientes que tu pareja está ahí,
usando tu cuerpo para aliviarse, para descargar tensión, pero no para conectar contigo. Están piel con piel, pero sientes un muro de hielo entre los dos. Sientes que si fueras otra persona, o si fueras un objeto, daría igual. Esa sensación de ser un utensilio en la propia cama es la señal definitiva, es la prueba física de que algo murió. Y ahora que hemos diseccionado el cadáver de la relación, es momento de encontrar la fecha y la hora de la muerte. El buscador del quiebre, hemos hablado suficiente de teoría. La teoría es cómoda, te permite intelectualizar el dolor para no sentirlo. Pero tú no hiciste clic en este video para aprender teoría. Hiciste clic porque necesitas confirmar una sospecha. Así que ahora te voy a pedir algo difícil. Quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo. Si estás conduciendo, estaciona un momento. Si estás en la cama, suelta el celular y mira al techo. Necesito que seas valiente. Vamos a dejar de mentirnos. Vamos a arrancar la costra. Vamos a viajar hacia atrás en tu memoria para encontrar el punto cero. Ese día, esa hora exacta en la que tu matrimonio dejó de ser un refugio y se convirtió en una carga. Respira profundo y cierra los ojos. Vamos a recordar. Primero, necesito que visualices el inicio. No quiero que recuerdes el día de la boda, eso is an show. Quiero que recuerdes un día cualquiera de cuando eran novios. Trae a tu mente su mirada. Recuerda esa sensación eléctrica de que esa persona te veía realmente, de que le importaba cada palabra que decías. Recuerda la certeza absoluta de pensar con esta persona. Estoy a salvo. Sostén esa imagen. Siente el calor de ese recuerdo ahora. Abre los ojos a tu realidad de hoy. Pon esa imagen al lado de la persona que tienes ahora en casa. Siente el golpe térmico. Respira el frío. Ese abismo entre el nosotros de antes y los extraños de hoy no se creó por mala suerte. Se creó porque uno de los dos dejó de intentar. Empieza a caminar hacia atrás en tu calendario mental. Retrocede 1 año, 2 años, 5 años atrás. No busques los gritos. Los gritos son ruido. Busca el silencio. Busca el momento en que la confianza se fisuró. Pregúntate, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste una buena noticia y decidiste no contársela? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste enfermo o vulnerable y notaste que a él o a ella le molestaba tu debilidad? Ahí empezó la grieta, el día que tu dolor se convirtió en una molestia para tu pareja. Pero vamos más profundo. Vamos al lugar donde no puedes esconderte. Quiero que recuerdes esa noche tisobiscual, esa noche en la oscuridad de su habitación. Quizás fue hace un mes, quizás fue hace años. Estaban en la cama, hubo contacto, hubo intimidad, pero mientras sus pieles se tocaban, sentiste el horror. Sentiste que estabas prestando tu cuerpo para que alguien más se aliviara. Notaste que él o ella no te estaba tocando a ti, estaba tocando un cuerpo cualquiera. No había pasión, había prisa, no había amor, había descarga, y cuando todo terminó, cuando se apagó la luz, y cada uno se giró hacia su lado de la cama, sentiste la soledad más aplastante que un ser humano puede sentir. Ahí, en ese silencio poscoital mirando a la oscuridad, te diste cuenta de que estabas completamente solo, de que la persona a tu lado estaba a años luz de distancia. Y fue entonces, quizás no fue esa misma noche, quizás fue a la mañana siguiente. Pudo ser un viernes o un miércoles en el desayuno. ¿Lo miraste o la miraste untando mantequilla en el pan o mirando su celular con esa cara de indiferencia habitual? Y algo dentro de ti hizo clic. Se rompió el último hilo de esperanza. Te diste cuenta de que ya no sentías rabia, ya no sentías ganas de pelear para arreglarlo. Sentiste a nada. Sentiste que estabas desayunando con un desconocido. Congela esa imagen en tu cabeza. Ese momento exacto, ese desayuno, esa mirada vacía, esa es la fecha de defunción de tu matrimonio. No fue cuando firmaron papeles, si es que lo han hecho. No fue cuando te fuiste de casa. Fue ese martes. Ese día, emocionalmente,
te divorciaste, ese día nosotros dejó de existir y volvieron a ser dos. Yo compitiendo por sobrevivir, bajo el mismo techo. No apartes la vista. Sé que sientes que te falta el aire, pero tienes que verlo. Porque has estado años intentando reanimar un cadáver. Has estado regando una planta de plástico, esperando que eche raíces. Y por eso estás agotado. Por eso estás enfermo. No puedes revivir lo que ya murió ese martes. Acepta la fecha. Acepta el duelo. Tu matrimonio no está en problemas. Tu matrimonio terminó ese día. Lo que has estado viviendo desde entonces es solo el fantasma de una costumbre. Y ahora que lo sabes, ahora que has dejado de mentirte, solo queda una pregunta. Sé que acabamos de tocar un nervio expuesto, sé que admitir que tu matrimonio murió un martes cualquiera te deja un sabor a ceniza en la boca. Pero escúchame bien, porque esto es lo más importante que vas a oír. Oigan, la lucidez es tu mejor arma. Vivir en la ignorancia era cómodo, pero te estaba matando lentamente. Ahora que sabes la verdad, ahora que has visto el cadáver de la relación, ya no puedes volver a dormirte. No puedes desver lo que acabas de ver. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Grito? Vivir en un estado de angustia constante te va a enfermar físicamente. Así que, mientras decides cuál será tu gran paso final, necesitas una estrategia de supervivencia inmediata. Aquí tienes los 3 pilares para dejar de ser una víctima y recuperar tu dignidad a partir de esta noche. Pilar 1. Renuncia a la esperanza tóxica. Lo primero que debes hacer es dejar de intentar revivir el pasado. El sufrimiento que sientes hoy no viene de lo que él o ella hace, viene de tu expectativa. Sufres porque sigues esperando que esa persona reaccione, sigues esperando que vuelva a ser el novio detallista o la novia cariñosa de hace 10 años. Esa persona ya no existe. La estrategia es la aceptación radical. Mira a tu pareja y di en tu mente, esta es la persona que es, no la que yo quiero que sea. Es un extraño que vive conmigo. Cuando aceptas que estás conviviendo con un extraño, dejas de pedirle peras al olmo, dejas de esperar consuelo de quien te lastima, dejas de buscar agua en un pozo seco, y en el momento en que dejas de esperar, dejas de decepcionarte, recuperas tu poder porque ya no dependes de su validación para estar bien. Pilar 2. A la técnica de la piedra gris. Si por razones económicas, por los hijos o por miedo, aún no puedes irte de esa casa, debes proteger tu energía vital. Deja de regalarle tus emociones a quien no las valora. A partir de hoy, aplica la técnica de la piedra gris. Envuélvete aburrido para el conflicto, vuélvete neutro. Si él o ella intenta provocarte, no reacciones con ira, no llores delante de quien no sabe secar tus lágrimas. Responde con monosílabos. Sí, no, entiendo, ok. Deja de contarle tus sueños, tus miedos o tus logros. No le des munición. Convierte tu interacción en algo puramente administrativo. Guarda tu luz, tu risa y tu brillo para la gente que sí te ve en tus amigos, tus hijos, tus compañeros o tú mismo frente al espejo. En casa, sé una piedra. Fuera de tu hogar, vuelve a ser quien eres. Esto no es crueldad, es autodefensa emocional. Pilar 3. La verdad sobre la mesa. Finalmente, si queda una sola brasa de duda, si crees que existe un 1% de posibilidad de salvar esto, solo hay una forma de hacerlo, aun con la verdad brutal. Ya no uses indirecta, ya no suspires esperando que te pregunte qué pasa. Si tienes el valor, siéntate hoy con esa persona y pon la muerte sobre la mesa. Dile: siento que te perdí hace años. Encontré el momento exacto en que dejé de admirarte. Y creo que tú sientes lo mismo, Ann. Sin gritos, Ann, sin reclamos. Solo la verdad, fría y dura. A veces, reconocer que el matrimonio está muerto es lo único que puede resucitarlo. El shock de la verdad puede despertarlos del coma. Y si no lo hace, si su respuesta es el silencio o la indiferencia, entonces tendrás el regalo más grande de todos, a la certeza absoluta. Ya no tendrás dudas. Sabrás que hiciste todo, incluso decir la verdad más dolorosa, y que es hora de caminar hacia la salida con la cabeza en alto. Ahora tienes el mapa. Ya no estás perdido
en la oscuridad, tienes la luz de la verdad en tu mano. Úsala. Respira. Respira profundo y suelta todo el aire. El viaje ha sido duro, lo sé. A mirar a la muerte a los ojos agota, pero quiero que te lleves algo luminoso de todo esto. El hecho de que tu matrimonio se haya roto o de que hayas encontrado su fecha de defunción no significa que tú estés roto. Existe un arte japonés milenario llamado kintsugi. Cuando una vasija preciosa se rompe, los maestros no esconden las grietas, las unen con oro. Ellos creen que un objeto que ha sufrido daño y tiene historia es más hermoso y valioso que uno que está intacto. Tú eres esa obra de arte. Tus cicatrices, ese dolor de aquel martes por la noche, esas lágrimas silenciosas, Santu Oro, te han enseñado lo que vales, te han enseñado lo que no estás dispuesto a negociar nunca más. Ahora eres más fuerte, más sabio y más real que cuando eras ese novio o esa novia inocente. Y para sanar de verdad, para que el oro pegue bien tus piezas, necesitamos dar un último paso, el más difícil de todos, pero el que más libera: agradecer. No te pido que agradezcas el dolor, te pido que honres la historia, porque antes del final hubo un principio, Anne, y fue real. Hubo risas, hubo viajes, hubo momentos donde te sentiste la persona más amada del mundo. Quizás nacieron hijos maravillosos de esa unión. No manches esos recuerdos con el odio del presente. Agradece lo vivido. Di en tu interior: gracias por la versión de ti que me amó. Gracias por el tiempo en que fuimos felices. Lo tomo, lo guardo y lo honro. Cuando agradeces lo que fue bueno, evitas que la amargura te pudra el corazón. El odio te ata a esa persona. La gratitud te permite soltarla y seguir caminando ligero. Y finalmente, hay un milagro que estás pasando por alto. Mira tus manos. Siente tu respiración. El matrimonio murió, nosotros, se acabó. El proyecto se derrumbó, pero tú sigues aquí, y él, o ella, también sigue aquí. Ambos sobrevivieron. Agradece el hecho de que, aunque la relación haya muerto, los dos seres humanos siguen de pie, respirando, con la oportunidad de escribir un capítulo nuevo. El final de un matrimonio no es el final de tu vida, es solo el final de un guión que ya no funcionaba. Ahora tienes la hoja en blanco, tienes la pluma en la mano. Y por primera vez en años, tienes la lucidez para escribir una historia donde no seas un actor secundario, sino el protagonista. Hay vida después de la desilusión, Taylor, prometo. Hay cafés tranquilos por la mañana, hay risas que no se fingen, hay un tipo de amor más maduro esperándote allá afuera, o quizás el amor más importante de todos, el amor propio que habías olvidado. Hoy has hecho lo más difícil, has mirado al monstruo a los ojos y no has parpadeado. Ya no eres una víctima de la inercia. Eres un sobreviviente despierto. Cuídate mucho. Eres más fuerte de lo que crees. Si este viaje te ha servido, si has encontrado tu fecha, compártela en los comentarios. O simplemente escribe en "Yo sigo de pie". Cuando lo escribes, lo conviertes en realidad. Y al leer a otros, sabrás que no estás solo. Somos miles despertando al mismo tiempo. Suscríbete si estás listo para la verdad. Tu paz es innegociable. Hasta la próxima.